A lo largo de la historia, uno de los elementos determinantes y definitorios de las distintas sociedades ha sido el papel que la religión ocupaba en la vida pública y en el derecho, en el ordenamiento jurídico de cada país. Este es un tema que en principio debería estar superado en las sociedades modernas porque en principio hemos alcanzado la conclusión, por otra parte lógica, de que la religión, al ser algo particular, al ser algo, digamos, que debe regir la conciencia de aquellos que quieran abrazarla, pero que no se puede imponer a los demás, en principio eso debería implicar la solución de que la religión no puede inspirar el ordenamiento jurídico de ningún país, aunque ese país debe garantizar el derecho de cada cual a practicar su religión siempre y cuando sea compatible con los derechos humanos y siempre y cuando de los actos concretos derivados de las prácticas que marca esa religión no se deriven vulneraciones de los derechos humanos. Pero esto es algo que lamentablemente, si nos vamos al caso de España, pues no está superado del todo. Es decir, aunque con carácter general todo el mundo diga que asume que la religión no debe ser inspiradora del derecho y que los preceptos religiosos no deben implicar obligaciones jurídicas para aquellos, para los ciudadanos en general, pues en los últimos tiempos y con el nacimiento de un partido específicamente definible como de extrema derecha, como el Vox, pues cada vez se oyen más voces que dicen que España debe recuperar su esencia católica y que España, su cultura, su identidad es esencialmente católica y eso tiene que tener una repercusión pues, a la hora de adoctrinar a la gente, es decir, a la hora de que, digamos, en las escuelas los valores religiosos estén cada vez más presentes, incluso a la hora de definir, sea de una forma abierta o sea de extranjis, el contenido de las leyes. Por ejemplo, con el tema de la eutanasia. Es decir, que el grueso de los que ponen el grito en el cielo ante la legalización de la eutanasia lo hacen porque la Iglesia Católica dice que la eutanasia está prohibida y entonces no respetan el derecho de aquellas personas que libremente y conscientemente deciden acabar con su vida a hacerlo, porque entienden que esas personas no son dueñas de su vida, que Dios es el dueño de la vida de esas personas y por tanto no tienen legitimidad para acabar con ella. Pues bien, antes de hablar, digamos, de lo que dice la Constitución española sobre la libertad religiosa y sobre el papel de la religión, etcétera, hay un elemento clave que es qué es la religión, por qué nace y cuáles son sus características definitorias. La religión esencialmente es tan vieja como la humanidad y la religión nace en gran medida de la ignorancia y del deseo de explicar aquello que no podemos explicar con la razón, con la lógica, con el conocimiento. El ser humano, bueno, es un proceso paulatino y lento y muy gradual, pero el ser humano, digamos que cuando empieza a formar las primeras sociedades, los primeros grupos organizados, pues se encuentra con un mundo que no entiende. No entiende por qué llueve, no entiende qué es el sol, no entiende por qué cambian las estaciones. Y entonces, digamos que en un deseo de vencer el miedo que le provoca esa ignorancia, comienza a inventarse mitos que le permiten, de un lado, explicarlo y de otro lado, tener una sensación de control sobre ello. Es decir, si nos vamos a las religiones primitivas, se caracterizan en gran medida por ser politeístas, tienen diversos dioses, y cada dios, digamos que es el dueño de un elemento natural, de un aspecto esencial de la vida de esas sociedades, y si tú le rezas, digamos que pone ese elemento, pone ese, digamos, aspecto de la actividad social a favor tuyo. Dioses del comercio, del sol, de la lluvia, de la agricultura, de la guerra. Claro, esas religiones politeístas te las puedes encontrar desde en el antiguo Egipto hasta en los pueblos precolombinos. Más allá de la tremenda similitud que hay entre las pirámides aztecas y las pirámides egipcias, ambas sociedades tenían
una religión politeísta. Los aztecas no podían explicar por qué llovía y a la vez deseaban locamente que lloviese, y por eso se inventan que existe Tlaloc, el dios de la lluvia, al que si se le hacen sacrificios humanos, pues va a hacer que llueva. Los aztecas eran un pueblo guerrero, querían por encima de todo que ser cada vez más poderosos, ganar las batallas contra los pueblos cercanos, y a la vez tenían una obsesión, supongo que porque había habido, dicen que en gran medida es porque los siglos previos a la llegada de Hernán Cortés hubo bastantes eclipses, tenían una obsesión tremenda con el sol, con que el sol pudiese desaparecer y las cosechas dejaran de, digamos, florecer, de germinar, y el mundo se acabara en una eterna noche. Y por eso también hacían sacrificios humanos a Huitzilopochtli, que era el dios azteca de la guerra y del sol, de las dos cosas. Tenían un dios de las cosechas, que era Jipetotec, que era un dios al que todos los años se arrancaba su piel y se quedaba totalmente desollado para que llegara la primavera. Era un símil de las semillas que rompen la cáscara para que salga digamos, el fruto. Y a Hipetotes le hacían sacrificios humanos caníbales, es decir, desollaban a la víctima y se la comían. Que una vez leí un artículo en una revista de historia que asimilaba esto al cuerpo de Cristo cristiano. Obviamente el cuerpo de Cristo cristiano no es salvajada, es decir, es un panácimo, pero en el caso de los aztecas no era panácimo. En el caso de los aztecas se comían el cuerpo de Hipetotec en esos sacrificios rituales, pero era el cuerpo de una persona a la que mataban, desollaban y luego se comían. Bueno, pues como digo, el primer elemento definitorio de las religiones es ese: la ignorancia, el miedo y el deseo de control sobre aquello que desconocemos y tememos, pues porque es esencial para nuestra vida. Con el paso de la ciencia, todos esos aspectos de la religión referentes a estaciones, agricultura, lluvia, sol, van quedando aparte porque la gente, las sociedades van descubriendo que responden a variables eh, perfectamente definibles desde un punto de vista científico. Descubren cuál es el ciclo de las estaciones, el ciclo de la lluvia, cómo pueden influir en ello, aunque bueno, de una forma bastante limitada, etcétera. Y entonces digamos que la religión va teniendo un papel cada vez más pequeño y por una parte tiene esa faceta moral de llevar una vida buena, una vida recta, una vida que te lleve a la plenitud espiritual, a la felicidad, que esto es algo pues, común en el budismo, en muchas otras religiones, y por otra parte, eh, digamos, el gran misterio que sigue existiendo hoy, que posiblemente exista siempre, la muerte que hay después de la vida, pues sigue siendo un factor que hace que mucha gente se refugie en la religión ante ese desconocimiento, partiendo de la premisa de que para cualquier ser humano, independientemente de que desde un punto de vista lógico pues sea absolutamente comprensible que nuestra personalidad, nuestra percepción de la realidad tiene una relación directa con nuestro cerebro y que conforme nuestro cerebro va evolucionando, nuestra personalidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para entender va variando, y si nuestro cerebro tiene una enfermedad, podemos caer en la locura, podemos perder el habla, podemos perder la capacidad de calcular. Y digamos que pese a que la lógica nos dice que nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra percepción nacen del cerebro y que cuando el cerebro muera no habrá nada, pues esto es algo que posiblemente por la propia configuración de nuestra mente, aunque podamos entenderlo entre comillas, no podemos interiorizarlo, sentirlo. Es decir, el no existir es una de las cosas más difíciles de visualizar, de plasmar de una forma que, digamos, que puedas verla. Es decir, que puedas verla desde un punto de vista, digamos, intelectual. Es decir, es de esas cosas que tú dices, bueno, sí, desde un punto de vista teórico está claro que cuando mi cerebro se extinga yo me extinguiré. Pero es que ahora mismo, y desde que tengo uso de razón, yo veo, pienso cómo es la nada. Claro, es decir, es algo que nunca he sentido, que nunca he visto y que, digamos, va en contra de mi propia naturaleza
porque mi naturaleza es estar vivo. En fin, creo que sabéis a lo que me refiero. Es algo que no te puedes imaginar, digamos plenamente. Entonces, claro, la religión ofrece respuestas, otra cosa es que sean ciertas, a esa realidad. Es decir, esa realidad del ser humano que es el desconocimiento, la incapacidad de saber qué hay después de la muerte y el terror a eso. Así como las experiencias de sufrimiento, de perder a seres queridos a los que quieres con toda tu alma y que desaparecen y que te dejan un vacío tremendo dentro y que dices, bueno, esta persona que ha sido esencial en mi vida y que me ha dado todo y por la que me he levantado todos los días a seguir adelante, no puedo concebir que no la vaya a ver nunca más. Es decir, entonces la religión, digamos que te ofrece una respuesta, volverás a ver a esa persona en el más allá, etcétera, etcétera. Claro. A día de hoy, digamos que ese miedo a la muerte, ese desconocimiento de la muerte y ese deseo superlativo de que haya algo después y de que te puedas reencontrar con tus seres queridos, es, junto con el ideal de vida buena, es decir, de vida recta moralmente que te permita alcanzar la plenitud, lo que sostiene el grueso de las religiones que a día de hoy continúan siendo vigentes. Y evidentemente el miedo sigue teniendo un papel fundamental. El miedo que se refuerza con el concepto de pecado, que además está presente en gran parte de las religiones. Si no haces lo que te decimos, no resucitarás una vez que mueras o estarás eternamente en un infierno donde pagarás por tus pecados con terribles sufrimientos, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, este es el primer factor esencial de las religiones, que como digo es común a la gran mayoría de ellas. Luego está el segundo factor, que es la vinculación entre política y religión. En prácticamente todas las sociedades, la religión ha estado al servicio de la política, la religión oficial, la religión del Estado. Porque el Estado se da cuenta de que explotando ese miedo a lo desconocido, explotando ese fervor que despierta la religión, sea por el ideal de vida buena que he dicho, o sea, en muchísimos casos, por el pánico a ir al infierno o a extinguirte para siempre, pues hace que la gente obedezca sin cuestionarse lo que le mandan desde las instituciones religiosas. Y entonces eso hace que la religión, los jerarcas religiosos, lleguen a un acuerdo con los jerarcas políticos para ordenar a la gente que se someta a esas autoridades políticas. Y se convierten en una herramienta fundamental de esas autoridades políticas para que la gente aguante todo lo que le echen sin explotar. Lo vemos, por ejemplo, tantas sociedades. En los casos de los vikingos les decían que si morían luchando por su señor irían al Valhalla y que si no luchaban, pues que no alcanzarían ese lugar que era el paraíso y no podrían comer y beber con Odín allí en su palacio. En el caso de la religión católica, pues desde las cartas de San Pablo pidiendo a los esclavos que obedezcan a sus amos y pidiendo al pueblo que obedezca a las autoridades políticas, por muy monstruosas que sean, llegamos a los años 30 en España, donde la Iglesia le dice a los obreros y a los campesinos que están viviendo como perros, que tienen que seguir viviendo como perros y tienen que seguir sirviendo a sus amos porque así alcanzarán el cielo, que con la resignación y el martirio alcanzarán el cielo, como si Dios fuera un sádico que quisiera que sus hijos vivieran en la miseria y vivieran como animales mientras otros viven como Dios. Decían que la pobreza santificaba, pero ellos vivían muy bien. En fin, es decir, como digo, ese es otro factor de la religión que está presente en grandísima parte de las religiones, que es que los jerarcas religiosos, desde el momento en el cual sienten su poder y las autoridades políticas perciben que ese poder les puede servir, llegan a acuerdos con las autoridades políticas para que la gente trague, se resigne, obedezca, calle, y la religión se convierte en un instrumento del Estado para tener sojuzgada a la población y para que la población no se rebele. Y luego el tercer factor, digamos que es el elemento mistérico. Si hay algo que caracteriza a la inmensa mayoría de las religiones son los dogmas. Partiendo de la premisa de que las religiones a lo largo de la historia, muchas de ellas, han ido degenerando y que han pasado de ser religiones que tenían un contenido
que desde un punto de vista moral pues podía considerarse noble, independientemente de que el Dios que predicaban existiera o no, han ido degenerando y ya digo, no es lo mismo aquello que decía Jesucristo de es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de un alfiler, a lo que decía San Pablo de esclavos obedeced a vuestros amos. Eso representa una degeneración evidente. Es decir, de la predicación de la justicia social a la predicación de la sumisión de los pobres a los ricos, de los humildes a los poderosos. Pues como digamos que todo eso y cosas como que la religión predique la pobreza y sus líderes vivan en la opulencia, cosas como que la religión predique, digamos, una vida ejemplar partiendo de un conjunto de valores morales y sus líderes pues compartan vicios, lujos con los altos jerarcas de las sociedades en las que se practica esa religión, pues eso lleva a que la gente se haga preguntas. Es decir, y eso lleva a que la gente diga, oye, esto no debe ser como vosotros lo predicáis. Claro, entonces ahí entra el elemento mistérico. El elemento de no te puedes hacer preguntas, porque hacerte preguntas es pecado. Tienes que obedecer acríticamente. Tienes que tragar lo que te digan, porque la casta sacerdotal es la que entiende, es la que tiene el vínculo con Dios. Tú no tienes ese vínculo. Tú solamente sirves para obedecer, tu misión es obedecer, no pensar, no cuestionarte, y si te cuestionas, pues estás pecando porque está yendo contra la ley de Dios que sale de los labios de los sacerdotes. La casta sacerdotal, tan presente en la gran mayoría de las religiones, prácticamente todas ellas, pues que permitió a tantos, pues en lugar de irse al campo a arar o en lugar de ser artesanos, pues vivir con el maravilloso privilegio de limitar tu trabajo a soltar unos versículos, a hacer unas oraciones y a realizar unos rituales y que todo el mundo te dé su comida y todo el mundo te dé su, digamos, sus bienes y puedas vivir sin trabajar así tan feliz. Pues las castas sacerdotales, digamos, a lo largo de la historia, en la gran mayoría de las religiones se han caracterizado por eso. Es decir, unas castas sacerdotales jerarquizadas que no admiten la disidencia y que utilizan el elemento mistérico para decir nosotros somos los portavoces de Dios. Aquello de Abraham que se subió al monte, él solo dijo que no me acompaña nadie porque Dios solo quiere hablar conmigo y luego bajó con las tablas de la ley, pues esa es la idea. Porque si la religión se convierte en algo deliberativo, en algo en lo que la razón entra, en algo de lo que todo el mundo puede debatir, pues nos encontramos con que pues, todas aquellas cosas que aplicando la razón chocan contra los principios de esa religión, como por ejemplo que digamos la vinculación entre jerarcas de la sociedad, altos propietarios, altos dignatarios, nobles, que están explotando al pueblo, que lo están oprimiendo, y el alto clero, que disfruta de los mismos privilegios y participa de esa opresión, pues si la gente habla sobre eso y razona sobre eso y reflexiona sobre eso, pues las cosas cambiarían y ese alto clero tendría que cambiar su perspectiva. Entonces por eso se utiliza el elemento mistérico. No pienses, acepta lo que nosotros te decimos porque solo nosotros conocemos la voluntad de Dios. Esto desde luego no es exclusivo de la religión católica. Se ha dado en infinidad de religiones. Es decir, en infinidad de religiones desde la época de la Grecia clásica hasta la actualidad. Los sacerdotes que se retiran a sus templos, a unas salas donde nadie puede entrar, porque son las salas donde se habla con Dios, donde están los atributos sagrados, donde están los objetos sagrados que sirven como elemento de mediación para poder hablar con Dios. Ocultar. Ocultar porque si no se oculta, la gente se dará cuenta de que las cosas no son como se le dicen, se hará preguntas y las cosas cambiarán. Y se seguirá practicando la religión, pero de una forma mucho más fiel a lo que dicen sus libros sagrados de lo que se practica en la actualidad. Bueno, el elemento mistérico también se utiliza en infinidad de situaciones. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, mucha gente, desde abogados, catedráticos, jueces, utilizan un lenguaje muy técnico para que la gente se piense que el derecho es muchísimo más difícil de lo que es, cuando podrían utilizar palabras, digamos, análogas, comprensibles por todo el mundo, que harían ver a la sociedad que el derecho no es tan complejo. Y lo mismo en el ámbito de la medicina y en tantos ámbitos.
Es decir, es común que quien tiene el, digamos, el conocimiento, sea el conocimiento teórico de lo que dice Dios o sea el conocimiento técnico, intente presentarlo, intente ocultarlo ante los ojos de los demás o intente presentarlo como algo mucho más complicado, mucho más inaccesible de lo que es, para mantener su privilegio, para mantener su respetabilidad. Soy un genio porque solo yo entiendo esto. Bueno, pues en esa tesitura es obvio que las religiones siguen existiendo, que las relaciones son algo inherente al ser humano, que posiblemente seguirá habiendo religiones hasta el fin de los tiempos, a no ser que la ciencia demuestre pues cuál es qué hay después de la muerte. Y partiendo de esa premisa, el fenómeno religioso es algo que las constituciones de los estados democráticos actuales respetan y protege. Protege en el ámbito de la libertad de conciencia. El derecho fundamental a la libertad religiosa implica que si yo tengo unas creencias religiosas, tengo derecho a practicarlas y que nadie me puede impedir rezar, hacer una procesión, eh, reunirme con un grupo de gente en una iglesia y dar catequesis, es mi derecho. No puedo imponer esas creencias a los demás, entre otras cosas porque no puedo demostrar fehacientemente que sean ciertas y porque la razón, en principio, si estudiamos la historia de las religiones y la propia naturaleza biológica del ser humano y la evolución y de dónde venimos, de los simios, etcétera, pues dan a entender más bien lo contrario, es decir, que la religión se equivoca. Pero precisamente porque no podemos demostrar ni lo uno ni lo otro, debemos respetar, y precisamente por eso y por la libertad del ser humano, que es un bien supremo, debemos respetar el derecho de todo el mundo a practicar su religión, siempre y cuando no atente contra los derechos humanos. Yo en el ámbito de mi religión puedo comulgar, pero en el ámbito de mi religión no puedo obligar a mi hija a casarse con un hombre. No puedo hacerle la ablación del clítoris. No puedo azotar a una persona porque mi religión diga que tengo derecho a azotarle. Los derechos humanos son el mínimo que toda ideología, toda religión debe respetar en un Estado democrático. Entonces, España, como Estado aconfesional que es, que así se define en la Constitución, debe respetar las religiones, debe permitir que las religiones sean practicadas por aquellos que crean en ellas, pero no tiene obligación, y es más, no debe bajo ningún concepto, permitir que las religiones se introduzcan en la ley y permitir que la ley tenga un contenido concreto porque una determinada moral religiosa lo establece, o permitir que una determinada religión utilice el altavoz de las instituciones públicas para adoctrinar a los demás. Es decir, el hecho de que se dé religión en las aulas, si la religión fuese obligatoria, desde luego que sería inconstitucional, porque implicaría un adoctrinamiento. Implicaría que algo tan subjetivo como la religión, algo tan personal como la religión, que no se puede imponer su ejercicio ni su no ejercicio, se impusiera como obligatorio, violando la libertad de conciencia, a la gente. La configuración actual que tiene la religión en las escuelas, digamos, pues eso, es decir, que es una asignatura optativa, que si los padres quieren que el chico la estudie, pues la estudia, pero que no se le puede obligar. Es discutible, es muy discutible que, digamos, se ajusta. Es decir, desde luego, constitucional, el Tribunal Constitucional no lo ha cuestionado, ha dicho que, bueno, que dentro de la libertad religiosa y de nuestra perspectiva de Estado confesional, pues que dentro de la colaboración entre el Estado y las religiones, que no puede implicar adoctrinamiento obligatorio, ni puede implicar que haya una religión oficial, pues que sí que es válido que en las escuelas, digamos, se dé una determinada religión a aquellas personas que quieran, que sus padres quieran que se les imparta. Yo, desde luego, no lo haría. Es decir, yo entiendo que en los colegios exclusivamente se debe impartir ciencia y que si hay algún elemento asiológico que se tiene que explicar en los colegios, asiológico me refiero a algunos valores morales que se tienen que explicar en los colegios, se tiene que ceñir exclusivamente esa asignatura a los derechos humanos, exclusivamente. Es decir, porque son el mínimo común denominador que cualquier persona racional asume como cierta. Es decir, no son una verdad revelada,
no vienen de que se nos ha aparecido una divinidad y ha dicho que existe. Vienen de algo tan lógico como mirarnos al espejo y ver qué es lo que nos diferencia de los animales, qué es lo que nos hace genuinamente humanos, que además es donde reside, digamos, la semilla de nuestra autorrealización personal y de nuestra felicidad. La libertad para hablar, para organizarnos y construir proyectos colectivos a través de asociaciones, partidos políticos, la libertad de expresión, la libertad de creación artística y literaria, la libertad, digamos, para, bueno, más allá de las libertades también son esenciales los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Es decir, los derechos humanos nacen precisamente de esa capacidad del ser humano para reconocerse como el sujeto más valioso del planeta, el sujeto con un valor intrínseco más elevado del planeta, por encima del resto de animales que también merecen, digamos, protección, pero que no están a la altura del ser humano. Y esa relevancia del ser humano, eso que le coloca por encima de los animales, es su capacidad para pensar, su capacidad para sentir y su autorrespeto. Es decir, su capacidad para percibirse como un ser con dignidad propia. Una dignidad que impide que unos exploten a otros, que unos opriman a otros, que unos sojuzguen a otros. Y los derechos humanos buscan garantizar ese estatus que deriva de la dignidad intrínseca que todo ser humano tiene por sus propias potencialidades, por sus propias capacidades intrínsecas, por su propia naturaleza humana. La capacidad de pensar, la capacidad de sentirse libre, de sentir que es igual, que toda persona es igual a otra, y la, digamos, sagrada rebeldía que deriva de percibir que nadie tiene derecho a imponerme su punto de vista, nadie tiene derecho a imponerme su conciencia, nadie tiene derecho a imponerme su credo, porque soy un ser libre que tiene derecho a desarrollar su propia personalidad sin que los demás le obliguen a lo contrario, siempre y cuando respete los derechos de los demás. Entonces, como digo, solamente esos derechos humanos que plasman cada una de las, digamos, de los vértices, cada una de las aristas de la dignidad humana, que se materializa en esas capacidades, en esas potencialidades intrínsecamente humanas, pensar, criticar, denunciar, construir la propia vida, creer en aquello que nosotros consideremos adecuado, que cada uno de nosotros consideremos adecuado, organizarnos para conseguir cosas, crear arte, literatura, pensamiento y contar con los medios materiales que nos permitan desarrollar ese intelecto, desarrollar ese espíritu crítico, desarrollar esa personalidad. Vivienda, salario digno, educación, sanidad, que son derechos tan básicos como los otros. Pues yo entiendo que eso es lo único que debería predicarse en los colegios públicos, junto con el valor del sistema democrático, que es el único compatible con la dignidad humana. Es decir, si todos somos iguales, si todos tenemos una misma dignidad y todos somos dueños de nosotros mismos, a la hora de gobernar el Estado es imprescindible que se haga por consenso, que se haga partiendo de la premisa de un hombre, un voto. Es decir, partiendo de la premisa de que todos tenemos el mismo derecho a participar en la vida pública y que deberán ser las mayorías las que, respetando siempre los derechos de las minorías, que son los derechos humanos, decidan por qué camino vamos. Es la única forma de garantizar esa igual dignidad de todos en el gobierno del Estado. Como todos valemos lo mismo, ponemos los votos de cada uno de nosotros en una misma balanza y el platillo que más se incline será el de la decisión que todos deberemos asumir siempre y cuando sea una decisión compatible con los derechos humanos. Si es una decisión que dice que las personas de raza negra no pueden entrar en los establecimientos públicos, pues evidentemente cabrá la desobediencia civil contra ella. Entonces, en suma, en un Estado social y democrático de derecho, la religión debe, el derecho de todo el mundo a practicar su religión debe ser sagrado, pero del mismo modo que debe respetarse esa libertad para practicar la religión, nunca podrá obligarse a los demás a acatar esa religión, a regirse por esa religión si no quieren. Y no hay forma más miserable de obligar a los demás a acatar una religión que hacerlo de tapadillo. Es decir, vale, el Estado sigue siendo confesional, pero establecer leyes irracionales que se rigen
por los principios de esa religión. Es decir, en contra de la lógica más elemental y en contra de los derechos humanos, como por ejemplo prohibir la eutanasia. Es decir, no, aunque usted, siendo plenamente consciente, plenamente dueño de sus facultades, diga que no quiere vivir más porque tiene padecimientos incurables, no puede hacerlo. Tiene que someterse a tratamientos paliativos. Yo digo, ¿quién es usted para decirme qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué, digamos, razón justifica esa imposición en algo tan sagrado como la propia vida? ¿Qué derecho tiene usted a hacerme sufrir en contra de mi voluntad, estérilmente, cuando el médico me ha dado 15 días de vida? Y claro, dirán, no, es que el valor del ser humano, no sé qué, el valor del ser humano, ante todo, es la libertad propia. Es decir, y evidentemente hay unos valores encubiertos de el sufrimiento santifica y solo Dios es dueño de la vida de cada uno. Pues bueno, si el sufrimiento santifica, sufre tú, pero no tienes derecho a obligarme a sufrir a mí. Entonces, como digo, hay que proteger a la sociedad de esos intentos de imponer una moral religiosa, cuando, como digo, esa moral religiosa, aparte de ir contra el sentido común en este aspecto, porque no hay nada más aberrante que un tío me obligue a decir, digamos, a tomar una decisión, bueno, que me imponga una decisión contraria a mi voluntad en algo tan sagrado como qué hago con mi vida, si sigo con ella o no sigo con ella. Entonces, como digo, hay que estar muy atentos para evitar que caigamos en una involución en la que se establezcan reformas legislativas en materias como aborto, eutanasia, donde en lugar del criterio científico y en lugar del respeto a los derechos humanos, se imponga encubiertamente una determinada confesión religiosa que, como digo, no puede imponerse porque es algo absolutamente subjetivo, es algo cuya verdad es indemostrable. La lógica nos dice más bien que no existe. Pero bueno, en cualquier caso es indemostrable y es incompatible con un estado confesional como el que, digamos, nosotros tenemos en España. Del mismo modo que también es absolutamente incompatible con ese estado confesional que se intente desde los medios de comunicación públicos, desde las escuelas, adoctrinar a la gente en una determinada religión, aunque sea de forma encubierta, como pues, digamos, pretende la extrema derecha cuando habla de que España tiene que volver a sus raíces católicas. No, España es un Estado del siglo XXI y no tiene ni raíces católicas ni raíces musulmanas. Bueno, en todo caso tiene todas las raíces católicas, musulmanas, judías, pero alcanza un estado de evolución donde en su presente no se tiene que imponer ninguna religión concreta, porque hemos alcanzado el nivel de progreso suficiente como para asumir que eso es cosa de cada cual y que cada cual debe vivirlo como quiera, siempre y cuando respete los derechos de los demás y siempre y cuando no se lo imponga a los demás. Y evidentemente, si una persona quiere llevar burka por la calle, si una chica es del Opus y quiere ir con falda hasta los tobillos, si una persona es Hare Krishna y quiere ir con el cráneo rapado y con una túnica, está en su derecho. Otra cosa es que nos lo imponga a los demás, que en ese caso no es tolerable, pero siempre y cuando no se produzca esa imposición, tampoco debemos, digamos, el derecho fundamental a la libertad religiosa impide que nos metamos con esa persona. Paradójicamente, los que más satanizan al Islam son los más parecidos a los integristas islámicos, en la medida en la que son los que más defienden que una religión, aunque no sea la islámica, sea la católica, se imponga en la vida pública y a la vez defienden una represión contra otras religiones que es propia de otros tiempos. Es decir, el que una chica no pueda llevar velo. Estamos locos. Es decir, es que es machista, es discriminatorio. No, es, primero, eso que lo decida ella. Segundo, le vamos a prohibir a las monjas de clausura y no de clausura, que lleven toca, porque es lo mismo. Entonces, ya digo, precisamente los que más intentan imponer, los que más critican a otras religiones diciendo que son barbarie, fundamentalismo, etcétera, etcétera, son los más fundamentalistas y son los que pretenden imponer un imperio de su religión concreta en lugar de establecer una sociedad plural, respetuosa con todo el mundo, que permita que todas las religiones en pie de igualdad pues se practiquen sin ningún tipo de imposición y digamos sin obligar a los demás a llevarlas a asumirlas, pero a la vez sin coaccionarles para que no lo hagan. Es decir, yo entiendo
que, como os he dicho, que el impedir a una mujer que lleve toca, sea monja o sea una mujer árabe que lleva el velo, va contra los derechos humanos, va contra la libertad religiosa. Del mismo modo que impedir a una chica del Opus que lleve ropa holgada o lleve falda hasta los tobillos, pues también va contra los derechos humanos. O impedir a un cura que lleve sotana, o impedir a un judío que lleve la kipa. Es decir, es eso. Tolerancia, siempre dentro de los derechos humanos, y concepción de las religiones como algo privado, personal, que cada cual puede ejercer como considere oportuno, siempre y cuando respete los derechos de los demás. Bueno, ya me he enrollado bastante. Espero que os haya interesado.